presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Juan capítulo 3, verso 8, es parte del Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Si lo tienen, pueden decir amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Pueden tomar asiento? Quiero hablarles con el tema rompiendo las ligaduras espirituales. No sé si le ha pasado o necesariamente tiene que pasarle a todos los pastores y ministros del Señor, pero en mi caso, en estos 15 años y unos días que tengo como pastor de una iglesia, y casi 35 años desde que prediqué mi primer mensaje, en el año 1984, al meditar y observar detenidamente los acontecimientos que se suceden cuando uno reflexiona sobre muchas de las cosas que han estado ocurriendo en la gente común, en la gente que asiste a la iglesia y la gente que está liderando en las iglesias, confirmo que Satanás es real. Yo no sé cuántos sabían que el diablo es real. A él no le interesa que lo tomen en serio, pero él es real. Él le interesa que uno se deje arrastrar por las creencias populares que lo reducen a una mitología, pero él es real. Y al meditar, cuando uno ve muchas cosas que ocurren, uno confirma que Satanás es real y que sus operaciones para destruir o detener a la iglesia, detener el plan de salvación de Jesucristo que está manifestándose en la vida de mucha gente, esa oposición del diablo a eso es permanente. Por eso creo que el ministerio de liberación espiritual debe ser una constante en la iglesia del Señor en sentido general. Y al mismo tiempo debe preocuparnos para evitar caer, para evitar que los descuidos nos hagan vulnerables, nos hagan presa fácil de las operaciones del diablo. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos sobre este tema que le he dicho, rompiendo ligaduras espirituales, entendiendo como ligaduras, lazos, raíces que pueden ser en la práctica tradiciones, conductas
etcétera, de esclavitud espiritual con las que la gente vive y en la mayoría de los casos no es consciente de ellas. Lazos que parecen irrompibles, que no pueden romperse. Lazos que se establecen a veces como patrones de vida que no pueden ser superados, y en muchos casos la gente o no sabe que está atado, o en otras ocasiones lo saben pero no tienen idea ni tienen esperanza de poder ser libres. Y hoy el Espíritu Santo me ha motivado en esta dirección y tengo la fe de que, número uno, la iglesia renueve su pasión por llevar liberación espiritual a los cautivos. Tenemos que tener pasión por llevar liberación espiritual al que está cautivo y que el orden de Dios se establezca en la vida de la gente. Y en segundo lugar, que cada persona, que cada individuo que esté de una u otra manera bajo ligadura espiritual, bajo un estado de ligadura espiritual, reaccione positivamente a la instrucción del Espíritu Santo en esta hora para llevarle liberación, y que en el nombre de Jesús hoy, a partir de hoy, reciban esa liberación. Yo creo que hay liberación en el nombre de Cristo. Yo creo que Cristo rompe las cadenas y la ligadura de esclavitud espiritual. Pero no es que eso va a ser, como decían cuando yo era más joven, un cachú. No siempre, eso no es tan sencillo como decirlo. Eso representa batallas. A veces batallas que en algunas personas duran años. Pasan años lidiando con las mismas situaciones porque hay condiciones que la promueven en su vida. Yo quiero hoy sustentar lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón utilizando dos ejemplos bíblicos muy conocidos. El primero de ellos ocurrió durante el ministerio de Cristo y los apóstoles, o durante el ministerio de Cristo y los apóstoles. Fue evidente los choques. Siempre hubo choques de poder, choques espirituales, confrontaciones en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden estar en el mismo sitio. Los espíritus inmundos reaccionaban cuando Cristo llegaba a un sitio, cuando se quería establecer el orden de Dios. Y por eso escogí un ejemplo durante el ministerio de Cristo y otro durante el ministerio de los apóstoles. Y el primero está en Marcos capítulo 9, verso 14. Muchos conocen ese episodio que dice: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él les saludaban. Y él les preguntó: ¿qué están discutiendo entre ustedes? Y uno de la multitud les respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndole Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y le trajeron el muchacho, y cuando el espíritu vio a Jesús, préstele atención, cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. No pasó nada, Cristo no articuló palabra. El espíritu inmundo que estaba en el muchacho, cuando ve a Jesús, reacciona. Y al instante sacudió con violencia al muchacho.
y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y dice el papá: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aleluya. Aleluya. Muchas cosas podemos decir alrededor de este pasaje, pero solo quiero referirme a algunos detalles que salen en el relato. Y lo primero es la condición del muchacho. La condición de ese muchacho: no era un adulto. El evangelista no da detalles de la edad, pero se refiere a un muchacho que está bajo la autoridad del padre. Y es el padre que toma la iniciativa de llevarlo a donde Jesús, buscando una respuesta, buscando una salida, buscando una solución al problema. Es interesante que cuando Jesús le pregunta ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?, el papá responde: desde su niñez. Está sufriendo desde chiquitico. Es decir, el papá ya ni sabía bien cuándo comenzó. Ni sabía bien cuándo inició esta situación. No tenía conciencia del momento en que se había iniciado este estado de esclavitud. Ahora, las preguntas obligadas en este caso es: ¿cómo cayó ese muchacho en esa condición? Porque no nació así. No salió del vientre de su madre en esa condición. Y debo resaltar que no era una enfermedad, aunque lo hubieran catalogado como una enfermedad. Cuando usted escucha la narrativa del papá, era selectiva la manifestación de lo que había en él. No se manifestaba siempre, sino en algunos escenarios, y se manifestaba para destruirlo. Y por eso el papá está desesperado, porque imagínense usted con un hijo en esa condición. Usted no trabaja bien, usted no pasea bien, usted no sale tranquilo con el temor de que la desgracia pueda ocurrir. Usted quiere estar ahí para detener cualquier cosa que pase. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo cayó ese muchacho en esa situación? ¿Buscó eso él por sus propias iniciativas? ¿O lo indujo a algún adulto o familiar para ser parte de eso? ¿Cómo cayó ese muchacho en esa condición? Yo quiero que usted se me quede ahí en punto suspensivo y vayamos al segundo ejemplo, que aquí está en Hechos capítulo 16 al 18. Un ejemplo que muchos cristianos conocen. Ocurrió en la ciudad de Filipos y el apóstol Pablo llegó a esa ciudad en un viaje misionero y se encuentra con una muchacha endemoniada. El siervo de Dios ora por ella y fue liberada. ¿Cuál era el demonio que tenía la muchacha? Tenía un espíritu de adivinación. Unos seres que se le metían, una capacidad sobrenatural que le permitía que la gente fuera y le preguntara: ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a vivir? ¿O qué va a pasar conmigo? Y ella le decía. Y tenía managers, tenía manejadores que vivían muy bien de lo que ella hacía,
hasta el punto que cuando usted lee el capítulo 16 completo del libro de los Hechos, se da cuenta que esta gente le hizo, como decimos los dominicanos, un rebú a Cristo. Le armó un lío en la ciudad de Filipos. ¿Por qué? Porque esa muchacha le daba dinero. Pero los demonios tienen un problema. No se aguantan frente a la presencia del Espíritu de Dios en la vida de una gente. Tarde o temprano van a reaccionar. Tarde o temprano se van a manifestar. Pablo no llegó buscando demonios. Pablo no llegó a Filipo buscando la cueva donde se metieron los demonios. Simplemente comenzó a predicar el evangelio. Y automáticamente esta muchacha decidió seguirlo. Y no solamente seguirlo, sino que ir haciendo bulla, ir haciendo declaraciones. Estos son los siervos de Dios. Estos son los hijos del Altísimo. Una cosa que no estaba llamada a pasar. Me imagino que los managers o los manejadores de la muchacha pensaban que iba a ser un show que le iba a catapultar a la fama más grande que la que tenía. Y quizás se lo permitieron o no la podían controlar. No tenemos el detalle. Lo cierto es que iba detrás de Pablo y sus acompañantes haciendo voces, diciendo cosas que parecían buenas, que parecían de acuerdo con lo que era Pablo, pero era el espíritu de demonio que había en ella. Y un día Pablo se cansó, identificó, porque no siempre los siervos de Dios actuamos para reprender los demonios por un impulso natural, sino que queremos estar actuando conforme a la instrucción del Espíritu Santo en el tiempo que debe ser ejecutado. Y Pablo un día se vuelve y le dice: mire, espíritu inmundo, deja libre a esa muchacha. Y la muchacha fue libre. Y ahí comenzó la desgracia de Pablo, porque llevó liberación. ¿Por qué? Porque ya no adivinaba, ya no tenía ganancia su gente, etcétera. Ahora, las mismas preguntas que me hice en el caso anterior, me la planteo con este caso de Hechos 16. ¿Cómo cayó esa muchacha en esa condición? ¿Buscó ella eso por sus propias iniciativas? ¿Lo indujo o la indujo algún adulto o familiar para ser parte de eso? Yo no sé si usted se había hecho esas preguntas. Yo no sé si usted había meditado en algún momento sobre esa realidad. ¿Cómo cayó esa persona en eso? ¿Cómo terminó en esa situación? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Yo he escuchado en mi experiencia ministerial que hay gente que les transfieren la familia, la vinculación o la conexión con los seres sobrenaturales. He escuchado que no, fulanito es el más grande, es el primer hijo y nació en septiembre y le toca. Y yo he oído casos de señoras, sobre todo, que se dedican a la brujería y la hechicería, y que los demonios, cuando ellas están mayores, le eligen quién de sus hijas y quién de sus nietas le van a transferir lo que opera en ellas. Muchos de nosotros hemos escuchado casos de personas que hacen pactos con los demonios. Gente que le bautizan el cerebro. Gente que va a los cementerios en Semana Santa o en Viernes 13 a hacer compromiso con el mundo de las tinieblas para que se le arregle la suerte. Gente que hace pactos. Gente que se envuelve en cosas que ni siquiera sabe en esencia qué es lo que significa. Eso lo sabemos. Hemos conocido personas así. Ahora, ¿quién
¿O cómo cayeron estas personas en esto? ¿Lo buscaron por su iniciativa? ¿Lo indujo alguien? Cuando meditaba, el Espíritu Santo me dio 3 argumentos para responder esta pregunta. Número 1, quizás no lo buscaron, sino que fueron inducidos, llevados, dedicados o le fueron transferidos esos espíritus inmundos como citaba anteriormente. Hay mucha gente que está metido en las cosas satánicas y no lo eligió, sino que lo indujeron. He conocido casos de personas que hoy están metidos sirviéndole a los demonios y creen que le están sirviendo a Dios. Hay gente que está metido en unos compromisos espirituales e ignora que está bregando con el mismo Satanás. Y por eso yo digo que una de las razones por la cual la iglesia tiene que predicar sobre estos temas es para sacar a los ignorantes de esa condición y anunciarles la liberación que pueden alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que hablar el tema. Tenemos que dar la noticia. Tenemos que decirle a la gente que el diablo es real y que sus estrategias son complejas para captar a los inocentes. Yo he conocido muchos casos de jóvenes que han llegado atados a la iglesia porque su papá, su mamá o su abuelo vivía invocando a los demonios y decidió dedicarlos a Satanás, usando la autoridad paternal que viene delegada por ser hijo. Lo hacen y en la inocencia envuelven a esa gente, y cuando esa gente crece, cree que está obligada a servirle a los demonios. Y en el peor de los casos creen que no está pasando nada malo con ellos. En segundo lugar, estos 2 ejemplos, como pasan con muchos, pienso que los afectados como sus tutores, manejadores o asesores entendían que era un beneficio de las deidades superiores y que si lo sobrenatural se lo dio tenía que ser bueno, sobre todo en el último caso, cuando lo que tenía la muchacha de Filipo le daba dinero. No hay cosa que santifique o que beatifique algo más rápido que el dinero. Si me da dinero, eso tiene que ser de Dios. Nadie asocia la riqueza y las cosas materiales al diablo. Todo el mundo dice, no, el Señor me bendijo. A veces van a los brujos y los brujos le dan pócimas y consiguen cosas y entonces dicen, ay, Dios me puso una señora que me arregló la suerte. O yo fui donde un don por ahí, me dijo 3 oraciones, me las recitó, me pasó una hoja de café por la nariz y me echó. Y después de ahí yo... Sí, porque la gente cae en todo eso. Y cuando le da beneficio, dice, eso viene de Dios. Yo creo que en estos casos los tutores, manejadores o asesores, los padres creían que era un beneficio en principio de las deidades. Y así termina mucha gente entrando en el mundo de las tinieblas, creyendo que están con Dios. Una de las artimañas que usa Satanás es que mezcla los términos paganos con el espiritismo del más alto nivel. Y por eso usted ve que los demonios tienen nombre de santos. Porque al final es lo mismo. Es lo mismo. Lo que menciona la religión pagana de San Fulano y de San Mengano son los demonios. Y en el espiritismo usted ve que usan los nombres, los brujos y los hechiceros le prenden vela a los mismos santos que están en esas iglesias muertas.
y hay una consonancia. Entonces, como salieron de la vida pagana o como vienen domesticados por ese pensamiento religioso pagano, entran a bregar con la hechicería de más alto nivel y creen que no está pasando nada malo con lo que están haciendo. En tercer lugar, todo el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y esto es bueno que los amigos lo entiendan, todo el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida está vulnerable y en riesgo o ya está ligado a la esclavitud espiritual del diablo. La diferencia está en las manifestaciones de esta ligadura espiritual, que Satanás lo determina conforme a sus propósitos o a sus intereses con estas personas. En el primer caso, el padre llega donde Jesús, allá en Marcos 9:14, y viene con desesperación porque la situación era insostenible. El diablo le había quitado la paz ya a esa familia. Cuando este hombre llega donde Jesús es porque ya llegó al tope, tocó fondo. Y me imagino que le llegó la noticia, viene Cristo, y cuando Él llega a un lugar, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan y los endemoniados son libres. Y ese hombre dijo, hoy es mi día. Por eso nosotros tenemos que proclamar la manifestación del poder de Dios a través de la iglesia. Por eso la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia viva, llena del poder de Dios y que continuamente esté desalojando al diablo de sus tronos y los lugares donde se ha colocado. Tiene la iglesia que funcionar así. Pero este padre estaba desesperado. Y fue, y cuando llegó al tumulto que rodeaba a Cristo y que andaba con Cristo, no encontró a Cristo, encontró a los discípulos. Y se armó una situación ahí porque a los discípulos no le funcionaba la cosa. Y cuando Cristo llega, me imagino que los discípulos despacharon al muchacho y al papá, y el papá y el muchacho dijeron, bueno, estos son los ayudantes, pero con Cristo no hemos hablado. Y se quedaron ahí. Porque mire, uno a veces no tiene apuro por la necesidad del otro, pero el que tiene el problema encima, ese sí sabe cuánta desesperación tiene y cuánta necesidad tiene de que pase algo en su vida que cambie su estado. Y el hombre está desesperado hasta que Cristo llega, e interpela a ellos, a la familia, al hombre. Porque el diablo le había quitado el habla. Dice el verso 17, le había quitado el habla. Parece que lo último que había pasado es que lo había dejado mudo. Y medalaganariamente el diablo descontrolaba a ese muchacho y lo llevaba a la autodestrucción, lanzándolo en agua, quizás para que se ahogue, o en fuego para que se queme. Y el hombre se enteró de que Jesús llegó. Y bregó con los discípulos y no funcionaron. Y se quedó ahí hasta que Cristo llega y le pregunta, ¿qué pasa? Le cuentan y Cristo dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque hay una batalla en nosotros, aún siendo seguidores de Cristo. Tenemos temores que nos impiden ejercer el ministerio que Cristo nos ha delegado. Todo el que me conoce sabe que yo insisto mucho en este tema. Tenemos que ejercer el ministerio. Tenemos que usar el poder que nos ha sido dado. Yo hablaba anoche en Higüey sobre el sermón de las bienaventuranzas y hablábamos de la parte que tiene que ver, creo que verso 10 o 11, donde Cristo le dice, dichosos los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Y le decía, tenemos que llevar la paz a la vida de la gente.
Yo soy un agente de paz como hombre que le sirvo al Señor, y yo tengo que promover y ayudar al establecimiento de la paz. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados frente a la violencia que se está comiendo a todo el mundo. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados frente a la maldad que está arropando el mundo. Dios me ha dado capacidad espiritual para hacer luz en medio de las tinieblas, para establecer el orden de Dios en medio de todas las circunstancias. Pero nos da trabajo hablar, nos da trabajo meternos en el fuego cruzado, nos da dificultad utilizar la autoridad espiritual. Y eso le estaba pasando a los discípulos, y entraron en una situación, y Cristo llega en el momento. ¿Qué pasa? Le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré luchando con ustedes? Y comenzó el Señor y le pregunta al papá: ¿qué te ha pasado? Y el papá le explica, como decíamos ahorita: tus discípulos no pudieron expulsar lo que hay en mi muchacho. Y Jesús en el verso 22, 23 le ministra al muchacho, y el muchacho termina libre. La joven de Filipo estaba en otra situación, y es a la llegada de Pablo. Esa llegada de Pablo y cumplir con su ministerio alborotó a los demonios que la poseían. Y esto a mí también me llama mucho y poderosamente la atención. El cumplir con el ministerio que Dios nos ha delegado va a causar preocupación e inquietud en el statu quo espiritual que hay establecido en el lugar donde tú llegas o donde tú comienzas a influir de una u otra manera. Hablarle del Señor a la gente donde tú llegaste, ya eso comienza a desarbolear los demonios. Y yo no me canso de decirle eso a los cristianos: no te moleste porque los demonios se desarbolean. Al contrario, motívate porque un efecto estás produciendo en el lugar donde Dios te ha llevado. ¡Aleluya! No te desanimes. Con sabiduría, pero cumple con tu ministerio. Cuando Pablo llegó a Filipo, la muchacha se desarboleó, y lo que la familia veía como una dicha, como un don, como una bendición, era una ligadura espiritual. Quiero hacer algunas aplicaciones sobre todo esto que he planteado. Número uno, en todos los cuadros, como los ejemplos, los que usted pueda conocer, el plan de Dios para la gente que está ligada a los demonios, que están sometidos a ligaduras espirituales, el plan de Dios es que sean libres. Yo sé que quizás no me entendiste, pero te lo voy a repetir. El deseo de Dios no es que la gente siga atada. El deseo de Dios es que la gente sea libre. Aleluya. Óyeme bien, iglesia, el deseo de Dios no es que la gente se tranquilice y se acomode. Es que la gente sea libre. Es que Satanás desaloje. Es que los demonios que están ahí operando en esa vida se vayan de una vez y por todas de esa vida. Al Señor no le gusta convivir con los demonios. Al Espíritu Santo no le gusta vivir en la misma casa que viven los demonios. Son incompatibles. Y eso debemos saberlo los cristianos, y debe saberlo los que están en el mundo. No hay posibilidad de convivir el Espíritu Santo y los demonios en el mismo cuerpo. En todos estos cuadros vemos esa intención, y debemos estar claros en eso. Jesús lo declaró allá en Lucas 4, verso 16 en adelante, frente a una multitud de incrédulos y cuestionadores. Dijo: cuando vino a Nazaret, su pueblo donde se crió,
En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Tomó nota usted? ¿Qué dice Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí. Aleluya. Yo no sé si hay gente aquí que puede declarar lo mismo, pero eso debe estar claro en tu vida. El Espíritu de Dios está sobre mí. Aleluya. Y me ha comisionado. Me ha dado una asignación. La asignación es dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios debe estar sobre ti. Y yo oro en esta noche para que si el Espíritu de Dios todavía no está sobre ti, hoy, tú seas investido de poder. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús, y me ha ungido. Aleluya. Y yo me imagino que el escenario quedó frisado. Los críticos se quedaron con la boca abierta. Y Cristo enrolló el libro, se sentó y viéndole la cara de perplejidad que tenían, les remató cuando dijo 21, verso 21, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oh, yo no sé si la iglesia me está entendiendo lo que eso significa. El Espíritu de Dios está sobre mí y no es mañana que van a pasar cosas. El Espíritu de Dios está sobre mí y no es un día que va a ocurrir algo. El Espíritu de Dios está sobre mí y los demonios se van a quedar ahí arrimados en ese cuerpo. No, Señor, hoy tienen que comenzar a pasar cosas. Yo no sé si la iglesia está entendiendo. Hoy tienen que comenzar a ocurrir liberación. Hoy tiene que decirle: diablo, hoy no tengo paciencia para ti. Hoy, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, el Espíritu de Dios está sobre mí. Hay poder. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hoy tiene que haber libertad. Hoy tiene que haber gloria. Oh, santo. Las ligaduras espirituales pueden estar establecidas en la vida de mucha gente que posiblemente no lo entienden o no son conscientes de lo que están viviendo. Algunos pueden creer que son dichosos y que Dios lo ha premiado con un don, ignorando que es una trampa del diablo para conducirlo en la vida de pecado y que al final pierdan eternamente la posibilidad de salvación y vida eterna. Mucha gente que está ligada espiritualmente creen que es una dicha
porque la bautizaron con Santa Teresa, con San Miguel Arcángel, con Anaísa y con los santos del panteón satánico que conoce la cultura pagana. Ellos creen que le han distinguido por dirigir su vida. La realidad es que le han esclavizado y el fin será muerte y destrucción de todo lo bueno que hay en tu vida. Ese bautismo que te hicieron, esa dedicación que te hicieron, ese ser, ese cordón que te pusieron, esa oración que llevas en la cartera, ese brazalete que no te lo quitas ni para bañarte, esa cadena que tienes colgada en tu pecho y en tu cuello, que lleva esa invocación que estableció el diablo como ligadura para tu vida, lo único que te va a llevar es a un fin de destrucción y muerte. Te lo digo en el nombre del Señor. Y hoy Dios te está dando una oportunidad para que reacciones. Hoy, no mañana ni pasado, hoy. Sal de la ignorancia. Primera de Corintios 10:19 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipe con los demonios. ¿Por qué? Porque lo que no es culto a Dios, llámese con el santo que a ti te guste, lo que no es culto a Dios es culto a los demonios. El diablo que funciona a través de ellos. Y por eso tú ves algunas manifestaciones sobrenaturales, porque es Satanás que está detrás de todo eso. La iglesia, en tercer lugar, no puede descuidar el ministerio de liberación espiritual que le ha sido comisionado por el Señor. No puede. No puede. Marcos 16:15 en adelante, Jesús nos dio la indicación. Les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Lo dijo claramente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, confirmarán a los que creen. En mi nombre, lo primero que menciona es: en mi nombre echarán fuera a los demonios. Fue lo primero. Hay gente que no le gustan que hablen de demonios en la iglesia. Pastor, me gusta mi culto bien organizadito, que no se me desarbolee el pelo. Sí, porque estamos bien acomodados a la tradición del paganismo. Una iglesia donde hay algo ahí que se hace que tú ni entiendes ni fu ni fa. Entraste y saliste rápido. Aquí no. Aquí no entramos y salimos rápido. Aquí hay un poder que se mueve, obrando conforme a la necesidad de la gente, para romper cadenas, para romper ligaduras, para establecer el orden de Dios en la vida de la gente. Aleluya. Aleluya. Hay un día que nos vamos con el traje planchadito, pero hay un día que salimos como una pasa masticada, porque la gloria de Dios se manifiesta en medio de la congregación. Aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre desalojarán al diablo, romperán las ligaduras espirituales. En mi nombre, en mi nombre. No me barajen pleito con el diablo, se lo dijo el Señor. En mi nombre van a establecer el orden de Dios en la vida de la gente.
En mi nombre echarán fuera los demonios. Romperán esas ligaduras. Hay que decirle a la gente, en el nombre de Jesús, eso se tiene que terminar. No, es que yo desde chiquito, yo nací y me dicen el raro en la casa. Porque yo soy medio raro, yo me mato con cualquiera. Y a mí me tienen en un cuarto allá atrás para que no ligue mucho con la gente. Y hay padres que dicen, no, ese muchacho es raro. Todos los hijos míos son normales, pero ese medio se me dañó. Y creen que aquel molde salió medio caliente o frío y se dañó. No. Es Satanás que decidió utilizar a ese para establecer un sistema de ligazón en toda la familia y que todos estén atormentados por lo que está pasando con esa vida y nadie tenga paz y todos terminen sirviéndole a los demonios. ¿Cuántas familias no salen de las brujerías y de los centros espiritistas buscando soluciones a esos problemas? Hoy, en cuarto lugar, pueden estar escuchándome personas que están ligadas con muchas ataduras que le fueron impuestas desde niño por sus familias, por tradición, por escogencia del diablo o por curiosidad, porque hay muchos que se han metido con curiosidad o por curiosidad. Y cargan con el símbolo de la esclavitud, que es el cordón, la cuerda, la cadena, el azabache, el papelito en la cartera, el bautismo de cerebro o cualquier ceremonia en un cementerio. Yo tengo un mensaje que no pasa de moda en el día de hoy y fue la cita con la que comencé. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, aleluya, aleluya, aleluya. La gente vuelta loca. Y sí, el Señor fue un gran maestro. No, Jesús, ay, qué lindo Jesús. Qué lindo se ve en Navidad y en Semana Santa. No. Dice Juan, ok, espérese. El tema es, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero entonces le hace la afirmación: para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer, romper, desbaratar, cortar todo lo que el diablo haya atado. Todo lo que Satanás haya colocado se tiene que romper. Yo no sé si aquí hay dos o tres que como yo creen, se tiene que romper. Aleluya. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Tiene que establecerse el orden de Dios, tiene que romperse la ligadura, tiene que romperse. Y tú no puedes tener paciencia con la ligadura. No puedes tener punto de acuerdo. Tú tienes que romper en el nombre de Cristo Jesús. Es rompimiento. Rompimiento no es una salida amistosa. Es una separación brusca, no planificada, atropellante. Pero se desconecta para no volverse a conectar. Si usted desarma esta Biblia, le pone una página para acá y una para acá. Y después usted quiere armarla, la pone aquí y la pone aquí. Y vuelve y la arma, ¿verdad? Pero si usted la rompe, queda fea. Y ya no hay posibilidad de pegarle que quede bien, porque se rompió. El Señor quiere romper toda ligadura. Y para eso vino el Hijo de Dios, para romper toda ligadura. En el nombre de Jesús. Esa es la esencia del Evangelio. Y por eso termino diciéndole a todos los amigos y amigas que me escuchan: quizás tú crees que tu caso no es grave, porque me he encontrado con mucha gente así. No, yo no soy como... Yo tengo mis problemas. Yo tengo mis situaciones, pero yo no soy como algunos. Pastor, yo no caigo así con espuma. A mí no me dan ataque.
Lo que pasa es que ya esos son pacientes graves. Ya esos están en las últimas. Pero hay mucha gente que quizás piensa que no es grave porque no tiene manifestaciones vergonzosas y nadie te está señalando. Pero la realidad es que el que no tiene a Cristo en su corazón, por bonito que camine, por bonito que hable y por bien que se porte, está ligado al diablo. Ay, pastor, usted me amargó el día. Sí, te lo amargué para que se te endulce. Es que el diablo quiere que tú te quedes indiferente frente a la realidad de que estás ligado. Y si analizas sinceramente tu vida, te vas a dar cuenta que hay ligaduras que te atan a la vida de pecado. Algunos lo ata al adulterio, otros lo ata a la mentira, otro lo ata a la violencia, otro lo ata a los pleitos, otro lo ata a enemistarse con toda la gente. Si analiza tu vida, vas a ver conducta que tú has querido dejar atrás, que tú te sientes obligado a siempre que te pase lo mismo. Y el Señor te dice en esta noche, eso es una ligadura que tiene que ser rota, porque para eso yo he venido al mundo, para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús tienes que ser roto. Y mi consejo para todos los amigos es que se conviertan a Cristo. Satanás no quiere nada con Cristo. Cuando Cristo llega y tú le das el gobierno de tu vida, Satanás se va. Porque si no se va, lo sacan. Aleluya. Aleluya. Pablo termina en Colosenses con estas palabras, refiriéndose a Cristo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hoy puede ser tu gran día, amigo o amiga. Hoy puede ser un día de victoria para ti. Que Dios te bendiga. Hemos